El año era 1980. Las lluvias no solo caían, castigaban. Durante días, el cielo sobre Ecuador se convirtió en una masa gris e interminable. El sonido del agua golpeando techos, calles y montañas era constante, como si la naturaleza estuviera tratando de borrar algo, o tal vez, de revelar algo oculto. La ciudad de Ambato fue una de las más afectadas. Ríos desbordados arrastraban todo a su paso, casas, vehículos, vidas enteras. Familias completas desaparecieron bajo la furia del agua. El desastre era absoluto. El barro cubría calles que antes estaban llenas de vida. El silencio que quedó después de la tormenta era incluso más perturbador que el caos. Cuando finalmente las lluvias cesaron, comenzó otra tarea. Una más oscura. Los equipos de rescate salieron en busca de sobrevivientes, pero sobre todo, de cuerpos. Cada hallazgo era una tragedia. Cada cuerpo recuperado era una historia interrumpida. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras removían tierra en una zona afectada, los rescatistas encontraron algo extraño, algo que no encajaba con la catástrofe natural. No era un cuerpo arrastrado por el río. Era una fosa. Y dentro de ella, restos humanos. Al principio pensaron que se trataba de víctimas de la inundación, enterradas por el mismo movimiento de tierra. Pero pronto, esa teoría empezó a desmoronarse. Porque no era una sola tumba. Eran varias. 4 fosas, cuidadosamente ocultas. 4 cuerpos, enterrados antes de que el agua los dejara al descubierto. Aquello no era un accidente. Era un secreto. Un secreto que alguien había intentado ocultar bajo tierra, y que la naturaleza había decidido exponer. Las autoridades fueron notificadas de inmediato. La escena cambió, de rescate a investigación. Los especialistas comenzaron a examinar los restos. Pero había un problema. El agua lo había arruinado todo. Las corrientes habían borrado posibles huellas, rastros, evidencia. Era como si el tiempo, y la tormenta, hubieran conspirado para proteger al responsable. No había causa clara de muerte. No había pistas. No había respuestas. Solo un silencio inquietante y una sensación creciente de que aquello era apenas el comienzo. Lo que nadie imaginaba era que la verdad no tardaría en aparecer. Y que no llegaría en forma de evidencia, sino de un hombre. Un hombre que, en cuestión de días, cambiaría por completo el rumbo de la investigación y revelaría una historia tan oscura, tan perturbadora, que superaría cualquier cosa que los investigadores hubieran visto antes. Un nombre. Pedro Alonso López. Pero en ese momento, aún nadie sabía quién era. Ni lo que había hecho. Ni el nivel de horror que estaba a punto de salir a la luz, a finales de abril de 1980, mientras la ciudad aún intentaba recuperarse del desastre natural. Un hecho aparentemente aislado sacudió la rutina de un supermercado. Era un día cualquiera. Gente comprando, niños caminando junto a sus padres, el sonido de carritos y conversaciones normales. Nada hacía presagiar que, en cuestión de segundos, todo cambiaría. Una mujer recorría los pasillos acompañada de su hija de 12 años. De pronto, un hombre apareció. Nadie notó de dónde vino. Sin decir una palabra, tomó a la niña del brazo y comenzó a llevársela. Fue un movimiento rápido, frío, decidido. La menor apenas tuvo tiempo de reaccionar. Pero su madre sí. El grito fue inmediato. Desesperado. Un grito que rompió la normalidad del lugar y activó a todos los presentes. Comerciantes, clientes, trabajadores, todos voltearon al mismo tiempo. El hombre intentó huir. Pero no llegó lejos. Entre varios lograron detenerlo. Lo sujetaron con fuerza mientras la niña era devuelta a su madre, quien no dejaba de llorar y abrazarla.
Nadie entendía lo que acababa de pasar. ¿Un secuestro? ¿Un loco? ¿Un intento aislado? La policía llegó poco después y se llevó al sospechoso. Un hombre de aspecto común. Demasiado común. No gritaba. No se resistía. No mostraba miedo. Solo sonreía. En la comisaría comenzó el interrogatorio. Las preguntas eran claras, directas. ¿Quién eres? ¿Por qué intentaste llevarte a la niña? ¿Tienes algo que ver con los cuerpos encontrados? Pero el hombre no respondía. Ni una sola palabra. Durante más de una hora, los agentes insistieron. Cambiaron el tono, la estrategia, la presión. Nada. El sujeto permanecía en silencio, o, en ocasiones, soltaba una leve risa. Una risa fuera de lugar. Inquietante. Miraba a los oficiales, luego desviaba la mirada como si nada le importara. Como si estuviera en otro lugar. Como si supiera algo que ellos no. Los investigadores comenzaron a frustrarse. Algunos pensaban que se trataba de un desequilibrado mental. Otros creían que estaba fingiendo. Pero había algo en su comportamiento que no encajaba. No era confusión. No era miedo. Era control. Un control absoluto de la situación. Como si él decidiera cuándo hablar y cuándo no. Fue entonces cuando alguien propuso una idea distinta. Si no hablaba con la policía, tal vez hablaría con alguien más. Alguien en quien pudiera confiar. Un sacerdote. La propuesta parecía extraña, pero no era descabellada. En muchos casos, criminales cerrados ante la autoridad encontraban una vía de escape en la confesión religiosa. Así que llamaron al padre Córdoba Agudín. Un hombre respetado, tranquilo, con experiencia tratando con personas difíciles. Cuando llegó a la comisaría, el ambiente cambió. Los oficiales le explicaron la situación. Le advirtieron que el sujeto no había dicho una sola palabra en horas. El sacerdote asintió. Y pidió entrar solo. La celda se cerró detrás de él. Frente a él, sentado, estaba el hombre. Por primera vez, alguien lo miraba, sin agresividad, sin presión. Solo, con calma. Y entonces ocurrió. Casi de inmediato. El hombre habló. Como si hubiera estado esperando ese momento. Como si necesitara a alguien que lo escuchara. Palabra tras palabra, comenzó a contar su historia. Sin pausas. Sin arrepentimiento. Sin emoción. Habló durante horas. Toda la noche. El sacerdote escuchó, en silencio. Pero a medida que avanzaba la confesión, su rostro cambió. Lo que estaba oyendo, no era normal. No era humano. Eran relatos de actos tan perturbadores, que incluso alguien acostumbrado a escuchar confesiones no podía soportarlo. El tiempo pasó lentamente. Hasta que finalmente, al amanecer, la puerta de la celda se abrió. El sacerdote salió. Pálido. Visiblemente afectado. Los oficiales se acercaron de inmediato. ¿Qué dijo? El padre apenas podía hablar. Respiró hondo y respondió con una frase que heló a todos. No puedo escuchar eso otra vez. Lo que aquel hombre había confesado, cambiaría todo. Ya no se trataba de un intento de secuestro. Ni de un loco cualquiera. Estaban frente a algo mucho peor. Mucho más grande. Un depredador. Uno que llevaba años actuando, sin ser detenido. Y lo más aterrador de todo. Era la cifra que había mencionado. Más de 300 víctimas. La noticia se esparció como fuego. Lo que había ocurrido dentro de esa celda no era un interrogatorio común, era el inicio de algo que nadie estaba preparado para enfrentar. El sacerdote no pudo repetir cada detalle.
No quiso. Pero lo poco que transmitió fue suficiente para que la policía entendiera la magnitud del caso. Aquel hombre no era un delincuente cualquiera. Era algo mucho más peligroso. Horas después, los agentes decidieron enfrentarlo nuevamente. Esta vez, con una certeza distinta. Entraron a la celda sabiendo que ya no estaban buscando una simple confesión, estaban intentando comprender a un asesino. Un hombre que, según sus propias palabras, había acabado con cientos de vidas. El sujeto los miró. Ya no sonreía. Pero tampoco parecía preocupado. Era como si todo estuviera bajo su control. Como si, en el fondo, disfrutara de lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando, por primera vez, dijo su nombre. Pedro Alonso López. Un nombre que, en cuestión de días, sería conocido en toda Latinoamérica. Y que quedaría marcado en la historia. Sin necesidad de presión, comenzó a hablar otra vez. Pero esta vez, frente a los investigadores. Su tono era tranquilo. Casi indiferente. Como si estuviera contando una historia cualquiera. Confesó que había viajado por distintos países. Colombia. Ecuador. Perú. Dijo que conocía los caminos, los pueblos, las rutas olvidadas. Sabía dónde encontrar a sus víctimas. Y sabía cómo hacer que confiaran en él. Las cifras empezaron a salir. Primero con dudas. Luego con seguridad. Más de 300. Más de 300 víctimas. Los agentes se miraron entre ellos. Era imposible. O eso querían creer. Porque ya habían escuchado de casos similares. Personas que mentían para llamar la atención. Como otros criminales que inventaban historias para volverse famosos. Pero algo en él era diferente. No había orgullo exagerado. No había contradicciones evidentes. Había detalles. Demasiados detalles. Pedro comenzó a explicar cómo elegía a sus víctimas. Niñas. Siempre niñas. Entre 8 y 12 años. Vulnerables. Solas. Confiadas. Describía cómo se acercaba a ellas en mercados, plazas o caminos rurales. A veces se hacía pasar por vendedor. Otras, simplemente ofrecía un pequeño regalo. Algo sencillo. Algo suficiente para que bajaran la guardia. Y luego, desaparecían. Los investigadores tomaban nota. Pero cada palabra que escuchaban hacía más difícil mantenerse firmes. Porque no estaban frente a un hombre confundido. Estaban frente a alguien que recordaba todo con claridad. Que hablaba sin remordimiento. Que incluso justificaba lo que hacía. Confesó algo más. Algo que terminó de estremecer a todos. Dijo que prefería a las niñas de Ecuador. Porque eran más confiadas. Más inocentes. Más fáciles de engañar. Lo dijo sin dudar. Sin vergüenza. Como si fuera una simple observación. La prensa no tardó en enterarse. La historia se filtró rápidamente. Titulares comenzaron a aparecer. Confesión de un asesino masivo. El hombre que mató a cientos. Un monstruo en Latinoamérica. El nombre de Pedro Alonso López empezó a circular. Y con él, un apodo. Uno que reflejaba perfectamente el horror de sus actos. El monstruo de los Andes. Pero aún había un problema. Una duda. ¿Y si estaba mintiendo? ¿Y si todo era una invención? Porque, aunque la confesión era impactante, no había pruebas suficientes que confirmaran esa cifra. Hasta ese momento, solo tenían unos pocos cuerpos. No cientos. Los investigadores decidieron confrontarlo. Le pidieron pruebas. Evidencia. Algo que respaldara lo que estaba diciendo. Pedro los miró,
y respondió con calma. Podía llevarlos. A todos. A los lugares donde había enterrado a sus víctimas. El silencio se apoderó de la sala. Si lo que decía era cierto, entonces estaban a punto de descubrir algo mucho peor de lo que imaginaban. Algo que no solo confirmaría sus palabras, sino que revelaría la verdadera dimensión del horror. Y así, sin saberlo completamente, los agentes estaban a punto de iniciar un recorrido. Un recorrido por los lugares donde el monstruo había dejado su rastro. Un viaje que cambiaría para siempre la forma en que verían ese caso. Y que los obligaría a aceptar una verdad aterradora. Que el mal puede ocultarse a plena vista, antes de convertirse en un nombre temido. Antes de ser llamado monstruo, Pedro Alonso López fue un niño. Un niño nacido el 8 de octubre de 1948, en una Colombia marcada por la violencia, la pobreza y la inestabilidad. Su llegada al mundo no fue celebrada. Fue, más bien, una carga más en una vida ya rota. Su padre había muerto meses antes de su nacimiento, en una pelea de taberna. Su madre, sola, sobrevivía como podía. Era una mujer dura, fría, distante. Tenía 13 hijos, todos de distintos hombres. Y vivían hacinados en un solo cuarto. Un espacio pequeño, oscuro, donde no existía privacidad. Ni inocencia. Por las noches, aquel lugar se transformaba. La madre recibía a hombres. Y los niños, lo escuchaban todo. No había paredes que protegieran su infancia. Solo una cortina. Una simple tela que separaba el mundo adulto, del mundo que nunca debió existir para ellos. Pedro creció en medio de ese ambiente. Sin afecto. Sin guía. Sin límites. Solo rodeado de violencia y confusión. Los golpes eran parte de la rutina. Los insultos, también. Su madre no mostraba cariño. Cuando intervenía, era para castigar. Para imponer miedo. No para proteger. Pero hubo un momento que lo cambió todo. Un punto de quiebre. Tenía apenas 9 años. Su madre lo descubrió en una situación grave con su hermana menor. La reacción fue inmediata. Violenta. Descontrolada. Lo golpeó brutalmente. Y no solo eso. Tomó una vela y le quemó los pies. El dolor físico fue intenso. Pero el emocional, mucho más profundo. Esa noche, no solo fue castigado. Fue expulsado. Echado a la calle. Solo. Sin nada. Y así comenzó su vida como indigente. Un niño vagando por las calles. Durmiendo donde podía. Comiendo lo que encontraba en la basura. Aprendiendo a sobrevivir, en un mundo que no tenía piedad. Pasaron días. Tal vez semanas. Hasta que alguien apareció. Un anciano. Un hombre que, en apariencia, quería ayudar. Le ofreció comida. Refugio. Un lugar donde quedarse. Para Pedro, parecía una oportunidad. Una salida. Pero no lo era. Aquel hombre lo llevó a un edificio abandonado. Un lugar oscuro. Aislado. Y allí, la realidad volvió a romperse. Fue agredido. Maltratado. Encerrado. Atado. Convertido nuevamente en víctima. Durante días, no tuvo escapatoria. Hasta que finalmente fue liberado. Pero para entonces, algo dentro de él ya había cambiado. No fue la última vez. El acoso, la violencia, continuaron. Extraños se aprovechaban de él. Y él, aprendía. Aprendía que el mundo era un lugar peligroso. Que la confianza era un error. Que la debilidad se pagaba caro.
Empezó a esconderse durante el día, a moverse en la noche, a evitar a las personas, pero también a endurecerse, a volverse más agresivo, más desconfiado, más frío. En ese entorno, desarrolló habilidades que ningún niño debería tener. Aprendió a pelear, a usar cuchillos, a defenderse, a sobrevivir. Pero también empezó a caer en otros hábitos. El cigarro, las drogas, todo a una edad temprana. Todo como una forma de escapar o de resistir. Después de más de un año en las calles, tomó una decisión. Irse a Bogotá. Buscar algo diferente. Un cambio. Una oportunidad. Y por un momento, pareció encontrarla. Una pareja de estadounidenses lo encontró. Hablaron con él. Y decidieron adoptarlo. Por primera vez en su vida, tenía un hogar real. Una cama. Comida. Escuela. Incluso, amigos. Parecía que todo iba a mejorar. Que la historia podía cambiar. Que el niño roto podía reconstruirse. Pero el destino tenía otros planes. Un día, en el colegio, todo volvió a derrumbarse. Un profesor abusó de él. El golpe fue devastador. No solo físico. Mental. Emocional. Pedro no lo soportó. Sintió miedo. Rabia. Traición. Y decidió huir. Robó dinero y escapó. Volvió a la calle. Al mismo lugar donde todo había comenzado. Pero esta vez, ya no era el mismo niño. Algo dentro de él se había endurecido. Roto, de forma irreversible. Buscó trabajo. Intentó integrarse. Pero nadie lo aceptaba. Sin experiencia. Sin estudios. Sin apoyo. No tenía opciones. Y entonces eligió otro camino. El crimen. Comenzó con pequeños robos. Luego, robos de autos. Se volvió bueno en ello. Rápido. Eficiente. Invisible. La policía lo detenía. Pero lo soltaban. Era menor de edad. Y eso, lo protegía. Con el tiempo, dejó de ser un niño. Se convirtió en un joven. Más fuerte. Más calculador. Más peligroso. Hasta que en 1969, a los 21 años, fue arrestado nuevamente. Pero esta vez, no saldría fácilmente. Fue sentenciado a 7 años de prisión. Y sin saberlo, estaba a punto de entrar en el lugar que terminaría de transformarlo por completo. Porque lo que viviría dentro de la cárcel, no lo reformaría. No lo salvaría. Lo convertiría en algo peor. La prisión no era un lugar para reformarse. Era un lugar para sobrevivir. Y Pedro Alonso López lo entendió desde el primer momento. Apenas habían pasado unos días desde su ingreso cuando ocurrió. 2 reclusos mayores lo eligieron como objetivo. En ese entorno, la ley no estaba escrita. La fuerza, lo era todo. Y Pedro, aunque ya no era un niño, seguía siendo vulnerable frente a hombres más grandes, más violentos, más acostumbrados a ese mundo. Lo sometieron. Lo humillaron. Lo marcaron. Pero esta vez, algo fue diferente. No hubo miedo prolongado. No hubo resignación. Hubo odio. Un odio profundo, acumulado durante años. Todo lo que había vivido, la infancia, la calle, los abusos, se concentró en un solo pensamiento. Venganza. Durante días, no dijo nada. No reaccionó. Observó. Esperó. Planeó.
En prisión, incluso los objetos más simples pueden convertirse en armas. Pedro lo sabía. Con paciencia, comenzó a fabricar un cuchillo improvisado. Pieza por pieza. Sin levantar sospechas. Como si estuviera construyendo algo inevitable. 2 semanas después. Estaba listo. El momento llegó sin aviso. Sin gritos. Sin advertencias. Fue rápido. Preciso. Definitivo. Atacó a los 2 hombres que lo habían agredido. Uno por uno. Sin dudar. Sin detenerse. Y en ese instante, todo cambió. No fue solo el acto. Fue lo que sintió. Porque, por primera vez en su vida, no era la víctima. Era el que tenía el control. El que decidía. El que dominaba. Y eso, le gustó. Esa sensación se quedó con él. Se grabó. Como una respuesta. Como una salida. Como una forma de existir en un mundo donde siempre había sido aplastado. Las autoridades consideraron el hecho como defensa propia. El castigo fue mínimo, 2 años adicionales a su condena. Pero el daño ya estaba hecho. No el daño físico. El mental. Durante su tiempo en prisión, Pedro cambió. No hacia la reintegración, sino hacia algo más oscuro. El odio hacia su madre creció. La figura femenina, en su mente, se distorsionó. Se volvió algo negativo. Algo que debía ser castigado. Dominado. Controlado. Además, comenzó a consumir contenido que reforzaba esa visión. Construyendo una idea dañina, obsesiva. Poco a poco, su mente empezó a organizarse alrededor de una lógica peligrosa. Una lógica donde la violencia dejaba de ser reacción y se convertía en intención. La cárcel no lo corrigió. Lo perfeccionó. Cuando finalmente salió en 1978, no era el mismo hombre que había entrado. Era alguien nuevo. Más frío. Más calculador. Más consciente de lo que podía hacer. Habían pasado años sin contacto real con el mundo exterior. Sin relaciones normales. Sin afecto. Y entonces comenzó. Al salir, empezó a buscar. Pero no trabajo. No estabilidad. Buscaba otra cosa. Buscaba víctimas. Sabía a quién elegir. No al azar. Nunca al azar. Niñas. Pequeñas. Vulnerables. Fáciles de engañar. Ya no actuaba por impulso. Actuaba con método. Con estrategia. Con paciencia. Había dejado de ser una persona reaccionando al mundo. Ahora, era alguien que lo manipulaba. Y así comenzó a moverse. De país en país. Sin levantar sospechas. Sin dejar rastros evidentes. Colombia. Ecuador. Perú. Lugares distintos. Pero el mismo patrón. Buscaba zonas pobres. Comunidades alejadas. Donde la desaparición de una niña no generara una búsqueda inmediata. Donde el sistema no llegara. Donde el silencio fuera común. Se adaptaba. Observaba. Esperaba el momento. Y cuando llegaba, actuaba. Ese fue el verdadero inicio. No en la infancia. No en la cárcel. Sino en ese momento en que decidió cruzar una línea, sin intención de volver. Pedro Alonso López ya no era un sobreviviente. Ni un delincuente común. Se había convertido en algo mucho más peligroso. Un depredador. Y lo peor de todo, era que nadie sabía que existía. Para cuando salió de prisión en 1978, Pedro Alonso López ya no improvisaba.
Cada movimiento tenía un propósito. Cada decisión una lógica. Ya no reaccionaba al mundo. Ahora lo estudiaba. Se desplazaba constantemente. No se quedaba en un solo lugar. Cruzaba fronteras con facilidad, moviéndose entre Colombia, Ecuador y Perú como si no existieran límites. Sabía que mientras menos tiempo permaneciera en un sitio, menos probable sería que lo relacionaran con las desapariciones. Era invisible. Pero lo más perturbador no era su movilidad. Era su método. Pedro no elegía al azar. Observaba. Analizaba. Esperaba. Buscaba un tipo muy específico de víctima. Niñas entre 8 y 12 años. Solas. Confiadas. De entornos vulnerables. Lugares como mercados, plazas, caminos rurales o comunidades alejadas eran su escenario ideal. Ahí, donde la vigilancia era mínima. Donde la inocencia aún existía, sin sospecha. Se acercaba con calma. Sin generar miedo. A veces sonreía. Otras veces hablaba con suavidad. Podía hacerse pasar por vendedor ambulante. Ofrecer dulces. Pequeños regalos. O incluso promesas. Trabajo. Ayuda. Cualquier cosa que pareciera inofensiva. Y funcionaba. Porque sus víctimas no veían un peligro. Veían a un adulto cualquiera. Ese era su mayor arma. La apariencia. Una vez que lograba ganarse su confianza, las alejaba. Siempre a lugares apartados. Zonas donde nadie pudiera ver. Donde el silencio fuera absoluto. Y ahí, todo terminaba. Después, desaparecía. Sin dejar rastro. Como si nunca hubiera estado allí. Pero no era solo el acto. Era lo que hacía después. Se tomaba su tiempo. Planeaba incluso el lugar donde ocultaría los cuerpos. Cavaba. Enterraba. Se aseguraba de que nada quedara visible. Cada acción estaba pensada para evitar ser descubierto. No era impulsivo. Era metódico. En Perú, especialmente en zonas rurales como Ayacucho, encontró un entorno ideal. Comunidades aisladas. Poca presencia policial. Niñas que caminaban solas largas distancias. Ahí, las desapariciones comenzaron a aumentar. Pero no generaban una alerta inmediata. Se atribuían a otras causas. Migración. Trata de personas. Problemas familiares. Nadie imaginaba que un solo hombre estaba detrás de todo. Las comunidades empezaron a notar algo. Un patrón. Un miedo silencioso. Y entonces surgió un nombre. Un apodo. Una forma de darle identidad a lo desconocido. El monstruo de los Andes. Porque atacaba en esa región. Porque parecía surgir de la nada. Y porque dejaba dolor, sin explicación. En una ocasión, estuvo a punto de terminar todo. Fue capturado por un grupo de pobladores mientras intentaba llevarse a una niña. Esta vez no fue la policía. Fueron ellos. Lo castigaron. Con brutalidad. Con rabia. Lo inmovilizaron. Lo enterraron parcialmente. Lo golpearon. Querían hacer justicia por su cuenta. Para ellos, no era un sospechoso. Era culpable. Pero en medio de todo, alguien intervino. Una mujer. Una misionera. Logró detenerlos. Les dijo que no podían hacer eso. Que debían entregarlo a las autoridades. Y lo hicieron. Pero lo que ocurrió después fue un error. Un error que le costaría la vida a muchas más víctimas. Según su versión, la autoridad no tomó el caso en serio. No hubo investigación. No hubo seguimiento. Y lo dejaron ir. Libre.
Otra vez. Pedro volvió a lo mismo. Sin consecuencias. Sin obstáculos. Y esta vez, con más experiencia. Más confianza. Más control. Volvió a Ecuador. Y continuó. Las desapariciones siguieron aumentando. Pero seguían sin conectarse entre sí. Hasta que ocurrió algo imposible de ignorar. Algo que ni él pudo controlar. La naturaleza intervino. Las lluvias. Las inundaciones. Y con ellas, la tierra empezó a revelar lo que él había enterrado. Los cuerpos. Las fosas. La verdad. Lo que había permanecido oculto por años, comenzó a salir a la luz. Y por primera vez, el cazador estaba a punto de ser descubierto. La confesión era demasiado grande para ser creída, sin pruebas. Más de 300 víctimas. Demasiado. Incluso para los investigadores más experimentados. Pedro Alonso López aseguraba recordar cada lugar. Cada fosa. Cada punto exacto. Pero las palabras no eran suficientes. Así que le dieron una opción. Si decía la verdad, debía demostrarlo. Debía guiarlos. Y él aceptó. Sin dudar. Como si hubiera estado esperando ese momento. Una caravana se organizó. Policías. Investigadores. Personal forense. Y en medio de todos, el hombre que decía conocer la ubicación de decenas de cuerpos. El ambiente era tenso. Nadie hablaba mucho. Había una mezcla de incredulidad y temor. Porque si era cierto, entonces estaban a punto de enfrentarse a algo sin precedentes. Llegaron a una zona cercana a Ambato. Un terreno aparentemente normal. Sin señales visibles. Sin marcas. Nada que indicara lo que estaba oculto debajo. Pedro caminó unos pasos. Miró alrededor. Como si estuviera recordando. Como si cada detalle del lugar siguiera intacto en su mente. Y entonces se detuvo. Señaló un punto. Aquí. Los agentes comenzaron a excavar. Al principio, solo tierra. Luego, algo cambió. El silencio se volvió más pesado. Un hueso. Pequeño. Demasiado pequeño. Los presentes se miraron. Nadie dijo nada. Pero todos entendieron. Siguieron cavando. Y lo que encontraron confirmó lo peor. Restos humanos. De una niña. Pero no era la única. A medida que avanzaban, aparecían más. Uno tras otro. Como si la tierra estuviera devolviendo lo que había sido ocultado. Ese primer sitio no era un caso aislado. Era un punto dentro de algo mucho más grande. En total, ese día, encontraron los restos de 53 niñas, las edades coincidían. Entre 8 y 12 años. Tal como él había dicho. El silencio ya no era solo tensión. Era impacto. Nadie estaba preparado para ver eso. Ni siquiera quienes llevaban años trabajando en escenas difíciles. Pero Pedro observaba. Tranquilo. No había arrepentimiento en su rostro. No había culpa. Solo una extraña calma. Como si aquello no le afectara. Como si no fuera real. La caravana continuó. Él los llevó a otros lugares. Más puntos. Más zonas. En total, señaló 28 sitios adicionales. Pero al excavar, no encontraron nada. Eso generó dudas nuevamente. ¿Había mentido? ¿Se había equivocado? Los investigadores analizaron la situación. Y llegaron a una posible explicación. El paso del tiempo. Los animales.
Las lluvias. Todo eso pudo haber alterado el terreno. Mover los restos. Desaparecer evidencias. Lo que sí era seguro era que lo encontrado ya era suficiente. 53 cuerpos confirmados. Más los que ya se habían descubierto antes. El número crecía. Y con él, la certeza. Pedro Alonso López no estaba inventando. Era real. Cada palabra. Cada detalle. Cada confesión. Todo apuntaba a lo mismo. Estaban frente a uno de los asesinos más grandes de la historia. De regreso a la comisaría, el ambiente era completamente distinto. Ya no había escepticismo. Ya no había dudas. Solo una pregunta. ¿Cómo fue posible que nadie lo detuviera antes? Pero aún faltaba algo. El juicio. La condena. La respuesta del sistema. Porque ahora que la verdad había salido a la luz, era momento de enfrentar las consecuencias. O al menos, eso era lo que todos esperaban. Sin imaginar que lo que vendría después sería casi tan impactante como los crímenes mismos. Después del hallazgo de los cuerpos, ya no había dudas. La historia había cambiado por completo. Lo que comenzó como un desastre natural terminó revelando uno de los casos más impactantes de la historia criminal en la región. Y ahora, todas las miradas estaban puestas en una sola cosa. La justicia. Pedro Alonso López fue llevado ante las autoridades. Esta vez, no como sospechoso, sino como culpable confeso. El proceso avanzó con rapidez. Las pruebas encontradas eran suficientes. Los restos. Las ubicaciones. Su propia confesión. Durante el juicio, su actitud no cambió. Se mostraba tranquilo. Sereno. Como si nada de lo que ocurría tuviera peso para él. Se declaró culpable. Sin presión. Sin resistencia. Para muchos, eso era suficiente para esperar una condena ejemplar. Una sentencia que reflejara la magnitud de sus actos. Algo proporcional al horror descubierto. Pero entonces, llegó la decisión. La pena máxima en Ecuador, en ese momento, era de 16 años de prisión. No importaba la cantidad de víctimas. No importaba la gravedad del caso. La ley tenía un límite. Y ese límite era ese. Cuando se anunció la condena, el impacto fue inmediato. Para algunos, era incomprensible. Para otros, insuficiente. ¿Cómo era posible que alguien que confesaba decenas o cientos de asesinatos recibiera solo 16 años? Pero así funcionaba el sistema en ese contexto. No había una figura legal que contemplara algo de esa magnitud. Pedro fue enviado a la prisión de Ambato. Ahí pasó los primeros años. Pero incluso dentro de la cárcel, no era un recluso común. Fue aislado. Separado del resto. Las autoridades sabían que su presencia podía generar reacciones violentas. Tiempo después, fue trasladado al penal García Moreno. Un lugar más controlado. Más estricto. Ahí, su rutina era distinta. Pasaba el tiempo escribiendo. Reflexionando. O al menos, eso parecía. En algunas ocasiones, concedió entrevistas. Y fue en ese punto donde volvió a generar controversia. Porque empezó a cambiar su versión. Afirmó que no había actuado solo. Que existía otra persona. Un hombre llamado Jorge Patiño. Según él, ese sujeto era el verdadero responsable. Y él, solo había sido cómplice. Decía que había llevado a la policía a los lugares correctos porque tenía anotaciones. Porque recordaba lo que le habían indicado. Pero esa versión nunca fue comprobada. Para muchos, era un intento de desviar la atención. De reducir su responsabilidad.
de manipular nuevamente la narrativa. Porque si algo había quedado claro, era su capacidad para mentir, para adaptarse, para decir lo que le convenía. Mientras tanto, el tiempo pasaba. Los años se acumulaban. Y su comportamiento dentro de prisión era bueno. No generaba problemas. No causaba conflictos. Cumplía las reglas. Eso le permitió acceder a un beneficio. Reducción de condena. Y así, en 1994. Después de 14 años, Pedro Alonso López quedó en libertad. El día que salió, su reacción fue extraña. Gritaba. Saltaba. Agradecía. Como si estuviera celebrando. Pero la historia no terminó ahí. Apenas una hora después de salir, fue detenido nuevamente. No por sus crímenes, sino por algo mucho más simple. No tenía documentos. Era extranjero. Así que fue entregado a las autoridades de Colombia. Y ahí, todo volvió a complicarse. Porque aunque había confesado asesinatos en ese país, el sistema judicial tomó otro camino. Fue evaluado, analizado y finalmente declarado demente, inimputable, no responsable penalmente. En 1995 fue internado en un hospital psiquiátrico, no en una prisión. Y con el paso del tiempo, algo aún más inesperado ocurrió. Fue declarado sano, apto y liberado. Solo tuvo que pagar una fianza mínima, aproximadamente $50, y aceptar una condición: presentarse periódicamente ante las autoridades. Eso era todo. El hombre que había guiado a la policía a decenas de cuerpos, el que había confesado cientos de crímenes, estaba libre, caminando nuevamente entre la gente. Pero antes de salir, dijo algo que nadie tomó con la seriedad que merecía. Confesó que el momento de matar le resultaba emocionante, que lo disfrutaba, y que si algún día volvía a estar en libertad, lo haría otra vez. No era una amenaza, era una advertencia que fue ignorada, y que marcaría el inicio de una nueva etapa, una aún más incierta, porque esta vez no había vigilancia real, no había control efectivo, y nadie sabía qué iba a hacer. La puerta se cerró detrás de él, sin esposas, sin vigilancia real, sin nadie que pudiera asegurar lo que pasaría después. Pedro Alonso López estaba libre. Después de años de encierro, volvió al mundo, a las calles, a la gente, a la rutina de una sociedad que, en muchos casos, ni siquiera sabía quién era. Su primera parada fue el pasado. Regresó a Tolima, en Colombia, el lugar donde todo había comenzado, donde su historia había tomado forma, donde aún vivía su madre, aquella mujer que lo había criado entre violencia y abandono, la misma que, años atrás, había pedido a las autoridades que no lo liberaran, porque lo conocía, porque sabía de lo que era capaz. El encuentro fue tenso, silencioso, cargado de historia. Pero lo que ocurrió no fue lo que muchos imaginarían. No hubo ataque. No hubo violencia. Pedro la miró y le pidió que se arrodillara. No como amenaza, sino como un gesto extraño, casi ritual. Le dio su bendición. Un acto confuso, inquietante, como si intentara colocarse en una posición de poder, incluso frente a su propia madre. Luego habló con ella y le pidió dinero. No una ayuda, una exigencia.
La obligó a vender lo poco que tenía. Una cama. Una silla. Y con ese dinero se fue. Esa fue la última vez que su familia tuvo contacto real con él. Después de eso, desapareció. No volvió a presentarse ante las autoridades. No cumplió con las condiciones impuestas. No dejó rastro claro. Simplemente se desvaneció. Y con su desaparición comenzó el miedo. Porque no era cualquier persona la que había desaparecido. Era alguien que había advertido lo que haría si volvía a estar libre. Y ahora lo estaba. Años después, empezaron a surgir rumores. Casos aislados. Situaciones que recordaban su forma de actuar. En el año 2002, se emitió una orden de búsqueda internacional. La Interpol lo estaba buscando. El motivo: el asesinato de una menor en Colombia. Un caso con similitudes inquietantes. El patrón. La forma. El contexto. Todo apuntaba a algo conocido. Algo que ya había ocurrido antes. Pero no había confirmación. Solo sospechas. Algunos testigos afirmaban haberlo visto. Otros decían que seguía moviéndose entre zonas rurales. Que nunca dejó de hacer lo que hacía. En 2010 surgió otra versión. Se decía que había regresado a visitar a su madre. Pero, nuevamente, nada confirmado. El tiempo pasaba. Los años avanzaban. Y su paradero seguía siendo un misterio. En 2012, otro caso. Otra menor. Otro patrón similar. La pregunta volvió a surgir. ¿Era él? Nadie tenía una respuesta clara. Pero la posibilidad era suficiente para generar temor. Porque si seguía vivo, entonces el peligro también. Según los cálculos, tendría más de 70 años. Pero su edad no eliminaba la amenaza. Porque lo que lo definía no era su cuerpo. Era su mente. Los análisis psicológicos eran claros. Trastorno de personalidad antisocial. Ausencia de empatía. Alta capacidad de manipulación. Un hombre que no veía a sus víctimas como personas, sino como objetos. Incluso, en su forma de hablar. Las llamaba amiguitas. Decía que le gustaba estar con ellas. Que se sentía acompañado. Como si intentara justificar lo injustificable. Como si su realidad fuera completamente distinta. Algunos investigadores creen que la cifra real de víctimas nunca se sabrá. Que podría ser incluso mayor. Mucho mayor. Y mientras tanto, el mundo siguió avanzando. Pero con una sombra. La sombra de un hombre que alguna vez fue capturado. Que confesó. Que fue condenado. Y que, aún así, terminó libre. Un error del sistema. Una falla. O una advertencia. Porque a veces, el mayor peligro no es lo que sabemos, sino lo que ya no podemos controlar. No todos los finales cierran una historia. Algunos la dejan abierta para siempre. El caso de Pedro Alonso López no terminó con una captura, ni con una condena, ni siquiera con su liberación. Terminó con una incógnita. Un hombre que confesó cientos de crímenes, que guió a la policía hasta decenas de cuerpos, que fue identificado, juzgado y encerrado, y que, aún así, volvió al mundo, sin vigilancia real, sin un seguimiento efectivo, sin garantías de que no volvería a hacerlo. Y lo más inquietante de todo, lo advirtió. Dijo, sin rodeos, que el acto de matar le resultaba emocionante, que lo disfrutaba, que era parte de él.
No era una confesión bajo presión. No era una excusa. Era una declaración directa. Aún así, fue liberado. El sistema falló. No por falta de pruebas. No por falta de información. Sino por límites. Por leyes que no estaban preparadas para algo así. Por decisiones que subestimaron el peligro. Y esa falla tuvo consecuencias. Porque desde su desaparición en 1998, nunca se volvió a tener certeza de su paradero. Solo rumores, avistamientos, casos similares, historias que aparecen y desaparecen. Como él. Algunos creen que murió. Otros, que sigue oculto. Adaptándose. Cambiando. Esperando. Pero hay algo que permanece. El miedo. Porque cuando un caso así queda inconcluso, no solo deja preguntas, deja una sensación. La sensación de que el peligro sigue ahí. Invisible. Los perfiles psicológicos lo describen como alguien sin empatía, sin remordimiento, con una capacidad extraordinaria para manipular. Un depredador que aprendió a moverse entre la gente, sin ser detectado. Y eso es lo que lo hace realmente inquietante. No su pasado, no las cifras, sino la posibilidad. La posibilidad de que alguien así pueda existir, sin ser detenido, que pueda mezclarse con la normalidad, caminar entre nosotros, hablar, sonreír, y que nadie lo note. Porque el verdadero terror no siempre es evidente. A veces, tiene rostro común. Este caso no solo habla de un hombre, habla de un sistema, de fallas, de oportunidades perdidas, y de una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Cuántas víctimas hubo realmente? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que sí es seguro, es que su historia no desapareció con él. Se quedó. Como advertencia. Como recuerdo. Como sombra. Una sombra que, hasta hoy, no ha sido completamente disipada.